Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Encuentro Presente. Este es un canal para encontrar alternativas, herramientas que nos ayuden a todos y a todas a regresar al aquí y ahora y a encontrarnos con nuestro corazón. Aquí está hoy con nosotros Ana María Constain. Está trabajando como escritora experimental y como comunicadora y divulgadora de nuevos paradigmas. Bienvenidísima, Ana, a este espacio. Muchas gracias, qué rico estar acá. Me honra mucho esta invitación. Bueno, Ana, sé que vienes trabajando y a lo largo de tu vida en diferentes búsquedas de ese encuentro con, te he escuchado decir, con la verdad, de ese encuentro con quien somos en lo más profundo. Y esto tiene que ver con el estar en el presente. Dado que este canal nos convoca a eso, a esa búsqueda en el aquí y en la ahora, quisiera comenzar preguntándote, para ti, ¿qué es eso de estar en el presente? Ok, esa es una gran pregunta, que Ajá. además, como tú dices, es algo de lo que se habla hoy en día mucho, ¿no? El aquí y el ahora, estar presentes, que muchas veces se confunde con estar físicamente, ¿no? Presentes. Y bueno, para mí la presencia es un estado del ser, por así decirlo, en el que somos conscientes que el tiempo en realidad es bueno, el famoso el tiempo no existe, que también para la mente es como así que no existe. Si existe, yo tengo mi reloj y tengo que ir mañana a las citas y tengo que planear mi futuro, ¿no? Como que no existe el tiempo. Sin embargo, es una convención, ¿no? Es una convención a la que hemos llegado y es una forma de organizar la información para podernos poner todos de acuerdo, pero en realidad, si tú tratas de coger el tiempo, ¿cómo lo coges? Si tú Ujú. tratas de coger el miércoles y ponerlo en una cajita, pues más allá de pintarlo en un calendario, no puedes, ¿no? De la misma manera que no puedes coger la mañana o no puedes coger el mes o el año. De hecho, hay distintas culturas que están en años distintos también, ¿no? Entonces, en realidad, lo que nos vamos dando cuenta es que el tiempo es pues esa convención o esa forma de organizar la información, es una dimensión en la que podemos ponernos de acuerdo para poder llegar a ciertos acuerdos, pero que en realidad lo único que existe es el momento presente, es lo que está ocurriendo aquí y ahora. Cualquier cosa que nosotros hagamos, pensemos del futuro, en realidad es nuestro pensamiento, son nuestras ideas acerca del futuro, son nuestra imaginación proyectada hacia algo que va a pasar. Y lo que pensamos del pasado muchas veces tiene que ver con memorias o con recuerdos, algunos incluso inventados, pero como con información de algo que ya vivimos, pero que ya no existe, ¿no? En realidad lo único que existe es esto que está pasando en este instante. Ujú. Entonces, estar en presencia es poder reconocer esta verdad, es reconocer que el pasado y el futuro en realidad son proyecciones mentales más que nada, y que lo único con lo que podemos enfrentarnos y con lo único que podemos atender es lo que está pasando aquí y ahora, ¿no? Entonces es poder hacer conciencia de ello y no necesariamente olvidarnos del pasado y del futuro, del calendario, del reloj, pero sí darnos cuenta que eso es simplemente una construcción, ¿no? Y que lo que de verdad está pasando y lo único real es aquí y ahora. Ujú. Ok. ¿Y para qué esa búsqueda del aquí y ahora? Si tenemos tanto, ¿no? Necesidad del futuro, hay tantos recuerdos, ¿para qué necesitamos el presente? Mm, Eso también es una gran pregunta. Claro, ahora que hay tantos crisis de ansiedad y mucha gente con ataques de pánico, ataques de ansiedad, muy medicadas psiquiátricamente para poder lidiar con el estrés que también es una palabra que se usa tanto en nuestra cultura, pues todo esto deriva justamente de esa incapacidad de estar en el presente, porque somos una cultura que prevalece mucho, o sea, como que le gusta mucho, prioriza mucho la planeación a futuro y estamos todo el tiempo pensando en lo que va a pasar. Ujú. Entonces, muchas de nuestras ansiedades, de nuestras preocupaciones, de nuestras dificultades tienen que ver con estar anticipando cosas que no han pasado o anticipando cosas que nuestra fantasía catastrófica dice esto es lo que va a pasar y actuamos desde ese imaginario. Por ejemplo, en la crianza, esto es pan de cada día, es
en realidad yo no estoy conectada con mi hija o hijo de hoy, sino con una proyección que hago al futuro. Si yo no le enseño esto hoy, entonces mañana va a ser un adicto, va a ser un pervertido, va a ser, no va a ser exitoso, no va a tener dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso con nosotros mismos también. Entonces no estamos viviendo la realidad tal y como es, sino estamos viviendo una realidad fantasiosa que ojalá fuera a nuestro favor. En Ujú, nuestra neurosis por lo general va a lo peor, a lo más catastrófico, a lo más terrible, al miedo, y tomamos un montón de decisiones pensando en algo que no va a pasar. O ujú, por el contrario, reaccionando a un pasado, a un trauma, a una herida nuestro y de nuestro linaje, y entonces no vemos a la persona que está enfrente, sino a lo que esa persona nos refleja. Por ejemplo, pasa mucho con los hombres hoy, ¿no? Como que hay todo un asunto de los hombres y el patriarcado, y entonces yo no me relaciono con el hombre que tengo enfrente, con ujú, ese ser que tengo enfrente, sino con lo que representa. ujú, Entonces, la importancia de aquí y el ahora tiene que ver con eso, es con poder relacionarme con la realidad tal y como es y no con mi imaginario de la realidad. ujú. Sí. ¿Qué crees que es lo que hace que, aunque es tan importante estar aquí en esta presencia, nos salgamos de ella todo el tiempo? Porque huimos del presente. Bueno, hay varias cosas que puedo decir al respecto. Digamos, una es porque en el presente, cuando tú estás en el presente, se actualiza mucho lo que estás sintiendo aquí y Ujú, ahora. Y somos unos editadores de esos sentimientos porque nos han enseñado mucho a estar en la razón. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy presente? Que me doy cuenta que tengo un dolor de espalda, que no he comido, o que estoy comiendo pésimo y que tengo el intestino inflamado, que estoy triste porque algo pasó y no he querido ver esa emoción y la he estado distrayendo. Me doy cuenta que tengo un pensamiento obsesivo y que había estado distrayéndolo en Netflix. ujú, ¿No? Como que al estar presente emerge, se hace presente todo lo que me está pasando de verdad, o sea, en la realidad actual. Y somos evitadores de eso porque eso implica hacernos cargo. Si yo ujú, estoy presente en lo que me está pasando, he de hacerme cargo de eso. Entonces prefiero no verlo, ujú, ¿no? Quiero taparme los ojos, eso por una parte. Pero por otra parte también, porque estamos en un paradigma en el que es muy importante lo temporal, lo causal, en donde estamos todo el tiempo pensando que las cosas son causa-efecto, muy desde un pensamiento racional, científico, materialista. Entonces, nuestra lógica nos enseñaron a hacerlo así, en el colegio nos enseñaron a todo el tiempo resolver todo desde esa lógica, a pensar, a anticipar, a planear. Siempre nos están preguntando, ¿y quién vas a ser en 5 años? ¿Y quién vas a ser en 10 años? ¿Y para qué estás haciendo esto? ¿Y esto de qué te va a servir? ¿Y esto te va a llevar a donde tú quieres? Entonces, eso está todo el tiempo metido en nuestra educación y también buscando las causas atrás. Si tienes esto es por qué. Mira a ver en tu pasado, de niña qué te pasó, a tu abuela qué le hicieron, en tu ciudad qué ocurrió en ese momento, ¿no? Y estamos entrenados, por así decirlo, a funcionar de esa manera. Entonces, por supuesto, operamos de esa manera. ujú. Ok. En esta primera alternativa que nos muestras de hacernos cargo, de atender, ¿no? Es un gran desafío. ¿Cómo desarrollar esa habilidad, esa capacidad para estar en el presente y poder atender eso en lo que no hemos sido entrenados? Porque en últimas, como tú lo decías, hemos sido entrenados es para planear o para sanar hacia atrás el pasado, pero ¿cómo lo hacemos en el ahora? Bueno, hay muchas formas, digamos, hoy en día, hay muchas técnicas, hay muchas, digamos, diferentes corrientes que muestran muchas formas, el mindfulness, la meditación, meditaciones activas, corporales, ¿no? Yo creo que hay muchos caminos diferentes dependiendo de los gustos de cada persona, pero para mí cada vez se hace mucho más claro que tiene que ver con también aceptar el gozo en nuestra vida, porque una de las cosas por las que estamos todo el tiempo evitando el presente es porque tenemos este terror de que habitar el presente es pasarla muy mal, Ujú, ¿no? Entonces, empezar a encontrar prácticas que nos traen al presente es empezar a hacer cosas que nos gustan. ujú, Y
en esas actividades en las que yo estoy realmente haciendo cosas que disfruto y que me siento pleno, hay una presencia absoluta. Yo no sé si has visto a los niños jugar cuando son muy pequeños, que se quedan absortos en la actividad que están haciendo y les da igual si llueve, si tienen hambre, si la mamá los llamó, ¿no? Este es un ejemplo muy bonito de la presencia como muy pura, que, a la que podemos acceder, y es también nosotros como adultos tenemos recuerdos o tenemos momentos en los que estamos metidos en algo que nos gusta tanto, tanto que se nos olvida el reloj, ¿no? Como que de repente vemos la hora y decimos, wow, ¿a qué hora se pasó el día? O Sí. estamos conversando con alguien y el tiempo desaparece. Esa sensación del tiempo desaparece es la presencia. Ujú, Y creo que cualquier actividad o práctica que nos encante, que nos dé esa sensación de plenitud, que nos apasione, es una vía para la presencia. Eh, y también ir mucho como al cuerpo, como a las sensaciones físicas, a los sentidos, ¿no? Como que yo, el cuerpo está aquí en el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, si yo llevo mi atención a mis sentidos, a lo que me está pasando, a lo que veo aquí y ahora, a lo que de verdad estoy observando fenomenológicamente, es decir, a esos fenómenos que están ocurriendo de verdad, al sabor de la papa que tengo en la boca, al olor del entorno en el que estoy, eso también me trae la presencia. ujú. Ok. ¿Cómo volver a la presencia? Tú dices a través del gozo, pero ¿qué pasa cuando hay un contexto que se lee como adverso, como difícil, como de sufrimiento, ¿no? Ujú. Traer el gozo allí puede llegar a ser más difícil. ¿Cómo manejarlo? Mm. Sí, yo creo que eso también tiene mucho que ver con nuestros programas, ¿no? Porque yo creo que cuando somos, como contemplamos la realidad de otra manera y somos observantes con curiosidad, yo he Sí. estado en lugares donde hay mucha miseria o donde hay mucha adversidad y veo mucho gozo. Ujú, Veo, por ejemplo, niños que están jugando, veo personas que están celebrando en una fiesta, veo, ¿no? Como no queriendo decir que eso anule el dolor de la comunidad, ujú, pero creo que esa posibilidad de gozo está en el ser humano independientemente del contexto en el que esté. Y creo que el sufrimiento es más un constructo mental ujú, de cómo evaluamos una situación, de cómo la juzgamos como buena o mala. El ujú, gozo es una capacidad que tenemos y que nos puede pasar cuando en la mitad de una cirugía estamos en recuperación y de repente alguien entra, nos cuenta un chiste y nos atacamos de la risa. Me ujú, llega una imagen así. O cuando estamos en un aeropuerto, nos atrasó el vuelo, estamos súper estresados y de repente llega alguien y, no sé, se tropieza y todo el mundo se ríe, poniendo cualquier ejemplo. Es decir, el gozo está al alcance en cualquier momento. Y es una idea nuestra que el gozo solo puede estar cuando todo está bien, ujú, cuando las cosas son como nosotros queremos que sean. ujú, Entonces, entrenar esa posibilidad de gozar es como encontrar todas esas cosas que a mí me gustan y poder en la mitad de un trancón ponerme unos audífonos y oír una canción o voltear a ver con la persona que estoy y realmente interesarme por esa persona y empezar a conversar ujú. o ver por la ventana y encontrarme algo que me inspira, ¿no? Como que todo el tiempo alrededor nuestro hay miles de oportunidades para conectar con esa sensación de gozo que no es necesariamente diversión, sino como de plenitud y es como una, más entrenar una actitud de asombro, ¿no? Como una actitud de curiosidad, de contemplación, en lugar de una mirada tan crítica todo el tiempo. Ujú. Sí, ok. ¿Cuál ha sido en tu vida como el principal aporte de aplicar todas estas herramientas? Yo creo que justamente es como ver cómo la vida empieza a transformarse, ¿no? No necesariamente tú tienes que cambiar las circunstancias externas, sino por el contrario, lo que siempre te había parecido difícil empieza a no serlo tanto, ¿no? Y a mí en lo personal me ha pasado que empiezo, no, solo por ponerte un ejemplo, ayer mi pareja me decía, hace rato no te oigo decir, es que ya no puedo más, que era una cosa que yo decía todo el tiempo es como no puedo más, no, la vida me sobrepasaba. Ujú, Cualquier cosa que se salía de mi agenda o de mi control me sobrepasaba con creces, sentía que me iba a morir y desbordar
no podía más con la situación porque se pinchaba una llanta que era fuera de lo establecido de mi día, ¿no? Y eso ha cambiado un montón y ayer justo me lo hacía ver y lo reconozco mucho en mí, como ya no estoy al borde todo el tiempo, puedo estar mucho más tranquila, puedo ser mucho más flexible con los cambios, puedo aceptar situaciones difíciles un poco mejor que antes, puedo aceptar los cambios que tiene la vida como sin tanta rigidez, puedo gozar de cosas más simples, como que no necesito ya tanta planeación para poder estar bien. Y eso también, ¿no? Como que puedo realmente ir más momento a momento, eh, como más en paz con la incertidumbre, Ujú, como con el, ¿qué vas a hacer en Navidad? No sé, vamos a ver. Y no es un caos, no es el fin del mundo. O que alguien me dice, no, pues mañana vamos a tener que ir a otra parte. Bueno, vamos, ¿no? Antes para mí cualquier cambio de esos era tortuoso. Y no tener claro mi siguiente año, en 2023, cómo va a ser, en qué voy a trabajar, cómo voy a ganar la plata, en dónde vamos a estar, vacaciones, yo ya tenía que tenerlo como muy establecido. ujú. Ahora no tengo ni idea y estoy bien con eso, ¿no? Sí, yo te escucho hablar y siento serenidad, siento, sí, serenidad es la palabra que me surge. Aunque pueda haber momentos de tensión, de descontrol, ¿no? Porque es que no nos volvimos santos o iluminados de un día para otro. Hay una, como una energía de fluidez, es lo que te escucho, en la cotidianidad. ¿Mm? Sí, sí, hay como, sí, es como una serenidad, como un estado de, no es que no me gusta la palabra tranquilidad porque lo asociamos mucho con lo que tú dices, como que de repente entonces no estoy brava, no estoy triste, no, hay momentos en que estoy muy brava, hay momentos en que estoy llorando sin parar, hay momentos en que tengo mucho miedo, pero son estados emocionales que pasan mucho más rápido y de los cuales puedo recoger una información mucho más rápido y no me vuelvo el miedo y no me paraliza y no me quedo pegada, ¿no? Ujú. Es más como que puedo recibir lo que va viniendo, sabiendo que pasa también, sin quedarme apegada a eso. Y de fondo hay esa sensación como de neutralidad, de serenidad, que me permite ir mucho más fácil por la vida. Momentos de mucha tensión, de que vuelven todas estas ideas y programas, donde que voy al futuro y al pasado como una demente, vienen, por supuesto, y lo que sí he notado de diferencia es que son cortos, son mucho más cortos que antes. Si antes un problema me podía dejar toda la semana insomne porque no sabía cómo salir de ahí, ahora sé que puedo pasar un par de horas difíciles y que al cabo de ese par de horas ya estoy en otro lugar, ¿no? Emerge en mí también la palabra confianza, ¿no? Sí. No hay un tema de mirar al futuro porque hay confianza en lo que está pasando, ¿sí? ¿Cómo es esa vivencia de la confianza desde esta experiencia? Sí, creo que esa es una palabra clave en todo esto, y creo que la confianza básica es algo de lo que carecemos los seres humanos en general. No digo todos, hay personas que tienen bastante confianza básica y es Ujú, como esa confianza de realmente todo va a estar bien, de no me va a hacer falta nada, no me va a hacer falta el amor, de no me va a hacer falta la comida, ¿no? Como una certeza de que aunque yo el panorama no lo vea claro, sé que voy a estar bien. Y esa no es una vivencia que tenemos porque desde que incluso nacemos hay una vivencia de carencia, de separación, de miedo, del el mundo es un lugar peligroso, depende de nuestra crianza también y de muchas otras cosas, pero en general no somos, o sea, la humanidad no tiene un entorno tan amoroso como para poder cultivar esa confianza básica y por ujú. el contrario crecemos con mucho miedo. Entonces, también el estar en la presencia de esta manera tan radical, digo yo, porque es radical, ¿no? Va abriendo espacio a esa confianza básica porque empiezo a relacionarme de verdad con lo que hay y darme cuenta que de verdad nada falta. Pero esto no puede ser una idea. Esto solamente puede ser una vivencia en la que poco a poco, al vivir en el presente, me voy dando cuenta que en efecto siempre todo va resolviéndose.
porque en el mundo hay un montón de recursos, porque en el mundo hay un montón de personas, de saberes, yo tengo un montón de recursos y que se van desplegando día a día, que yo no tengo que planear, que no me tengo que agarrar de nada. Y eso es algo que se cultiva justamente al estar presente, ¿no? Ujú. Como cuando uno siente que todo está perdido y llega alguien y le ayuda, o cuando ya, ahora en pandemia fue un ejercicio gigante para mí en este sentido, porque claro, se quitan todas las seguridades, los trabajos, las formas conocidas, y de repente estás frente a un vacío de, ¿no? En el caso mío, que yo no era empleada, pues Ujú. para los que no teníamos un empleo fijo, pues para todo el mundo, pero en Sí. general fue como el mundo cambia radicalmente y es, me tengo a mí y tengo estos recursos, Ujú. vamos a ver. Y en ese vamos a ver, de ir soltando tantas cosas, pues fue maravilloso. Entonces, sí, en efecto, se va confiando en que de verdad esta conciencia de abundancia es real, Sí. es de verdad algo aparece siempre, ¿no? Sí. ¿Qué crees que le puede facilitar a las personas cultivar esa confianza en su vida? Pues paradójicamente es la presencia, ¿no? Porque, digamos, tener confianza nos ayuda a estar en la presencia, pero también para cultivar la confianza hay que estar en la presencia. Es como, esa es la paradoja, pero en la presencia estás dando cuenta todo el tiempo de lo que hay, Sí. no de lo que falta, porque lo que falta no está. Entonces, en la presencia te das cuenta de lo que hay, de los recursos con los que cuentas. Ujú. Y eso va poco a poco tejiendo una red dentro interna como de confianza justamente porque hay una certeza a través de la experiencia, no es mental, Ujú. ¿no? Entonces de verdad es, ok, aquí y ahora Ujú. no está pasando eso tan terrorífico que me estoy imaginando. Aquí y ahora yo no me estoy muriendo de hambre. Aquí y ahora yo no estoy en una situación, y si estoy en una situación horrible, incluso, aquí y ahora siempre hay algo de lo que te puedes anclar. Aquí y ahora estoy respirando, aquí y ahora tengo atención médica, aquí y ahora hay sol, aquí y ahora tengo agua, no importa, siempre hay algo que se hace real y que aquí y ahora te está dando algo que necesitas. Entonces, ahí empieza a, a cambiar la percepción, porque hay una experiencia directa de estoy bien. Aquí y ahora me conecto con algo más grande que yo, que eso tiene que ver con la trascendencia y no necesariamente tiene que ver con la religión. Ujú. Empieza a haber una experiencia de trascendencia en la presencia que no pasa por las creencias y eso solo se puede experimentar. Entonces, para mí la respuesta es la presencia, ¿no? Ahí es donde empezamos a confiar en nuestros propios apoyos, en nuestros recursos. Sí. Me emociona escucharte hablar, ir imaginando y sintiendo también cómo es encontrarse con un mundo muy rico, muy nutrido, ¿no? Lleno de muchas cosas, de muchos recursos, de muchas posibilidades que están ahí en ese momento presente, ¿no? Estamos como tan llenos de ideas, como lo has dicho, que nos desconectan de lo que nos rodea en abundancia y está ahí. Mm. Sí, y eso, por ejemplo, ahora que se habla tanto del privilegio, ¿no? Como los que son privilegiados y los que no. Y en realidad todos somos privilegiados si podemos dar cuenta de los recursos que sí tenemos, Ujú. ¿no? Porque todo el tiempo pareciera que estamos pendientes, es como de los recursos que deberíamos tener o que dictan que son los buenos, pero cuando podemos hacer conciencia de los recursos que tenemos, incluso solo en nuestro cuerpo, Ujú. ¿no? Las posibilidades que nos da nuestro cuerpo, como dar un abrazo, decir una palabra generosa a cualquier persona que está a nuestro alrededor. El lenguaje es un recurso, el contacto es un recurso, una mirada es un recurso, ¿no? Y cuando nos despojamos un poco de tanto ruido y de tanta presente y tanto futuro y tantas ideas, y estamos muy aquí ahora, no sé, en situaciones, por ejemplo, muy críticas es donde más aparece como la solidaridad, por ejemplo, ¿no? No hay nada. En la pandemia de repente no hay algo y cuentas contigo. ¿Qué tengo yo acá para poder resolver esta situación? La cantidad de recursos que Ujú. aparecen,
en uno y en su entorno. ¿Cuántas cosas descubrimos de nuestras propias casas cuando nos dijeron no pueden salir? Es como empieza uno a sacar cosas de los closets, empieza uno a sacar cosas de todas partes, empieza a salir canciones de adentro para distraer al niño, ¿no? Como ideas, recursos que abundan cuando podemos ponernos en esa posibilidad de poner la atención allí. Ujú. Sí. Cuando estoy en conversaciones con personas que quieren trabajar en su propio crecimiento, una de las mayores dificultades es justamente conectarse con sus propios recursos y es como si no los pudieran ver, Ujú, como, ¿no? Una visión muy empobrecida acerca de sí mismo o de sí misma. ujú. ¿Qué está pasando ahí desde tu mirada? Pues ahí también hay varias respuestas, pero pues, desde mi experiencia yo creo que pues también volvemos como a, uno es la educación que hemos recibido, digamos que de alguna manera pues no es por responsabilizar todo el sistema educativo Sí. o de la crianza, pero creo que sí, desde chiquillos estamos siendo evaluados y nos están diciendo todo el tiempo lo que es correcto y lo que es incorrecto y nos están diciendo todo el tiempo en un número, eres bueno en matemáticas, malo en ciencias, tal, ¿no? Todo el tiempo nos están Mm. mostrando en un papel quiénes somos y qué está bien y mal en nosotros y nos están dando en un programa determinado, esto es lo que es importante saber, ¿no? O sea, hay un condicionamiento social y cultural muy fuerte de lo que son los recursos adecuados, de lo que es ser inteligente, de lo que es ser bello, de lo que es, ¿no? Y entonces, pues claramente eso lo aprendemos. Obviamente cuando llegamos a la adultez tenemos una cantidad de listas de lo que está bien tener y lo que no, de lo que es ser inteligente, de lo que es ser bello, de lo que es ser rico, de lo que no, de lo que es ser famoso, de lo que es ser exitoso y todo lo que no. Y cuando ese contraste aparece es como, pues claramente no valgo nada, no sé nada, lo que yo sé no sirve. Ujú. Entonces, eso creo que tiene un gran impacto en esto que tú dices. Y pues es muy difícil contactar con lo que sí hay cuando hay tanto ruido de que eso que nosotros tenemos no es importante. ¿No? Cuando llegamos contentos con un dibujo a donde la profesora y nos dice está mal hecho, pues, ¿no? Hay algo ahí que empieza a quebrarse de alguna manera, ¿no? Y también, pero también lo que hablamos de del presente, es decir, estamos mucho en las ideas de lo que son las cosas y no podemos realmente acceder a lo que hay. Ujú. Entonces, en ejercicio, cuando hay límites afuera, como hablábamos de la pandemia o hablamos de una crisis personal, cuando de repente tienes que actuar Sí. desde un lugar distinto, aparecen recursos, siempre. Entonces yo creo que es parte también como de la saturación de información que tenemos y de la cantidad de cosas que tenemos que procesar todo el tiempo que nos distraemos. Ujú. Estamos con la atención puesta afuera todo el tiempo. Ujú. Basta con hacer un ejercicio de 5 minutos con una persona de verdad entrar y encontrar un recurso obvio, Ujú. como en una situación, a mí me sirvió mucho el teatro para esto. Cuando estás en teatro haciendo improvisación y te dicen en una escena, dale, tienes que actuar ya con lo que tienes. Es horrible. Es como Ujú. yo no sé actuar, yo no sé nada, yo no aprendí esto, qué oso, qué ridículo, tal. Pero es tanta la presión del tiempo que estás ahí y es, ok, tengo que sacar esto adelante, tengo que sacar algo adelante, siempre sale un recurso, Ujú. ¿no? Entonces, creo que es eso, es en la presencia, Ujú. ahí podemos hacer contacto con nuestros recursos. Es también justamente lo que pasa en crisis, ¿no? Que hay Claro, tanta presión, hay tanta tensión que de pronto sale algo que nunca imaginamos que podíamos hacer. exacto, exacto. Y esos son los recursos que es que hay que ver en un terremoto o en una de estas situaciones extremas donde la gente uno dice, ¿de dónde salieron tantas cosas? ¿De dónde salió tanta agua? ¿De dónde salieron tanta comida? ¿De dónde hay gente con tanta fuerza? ¿No? Es como, Ujú. como que aparecen un montón de recursos en la comunidad que antes estaban completamente perdidos. Ok. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por esta conversación que nos has generado, nos has ayudado a tener el día de hoy. Creo que es una invitación muy valiosa al gozo, a volver acá, al presente y a descubrir
lo ilimitados realmente que somos, de todas las posibilidades que hay a nuestro alrededor, que no estamos solos, que hacemos parte también de un tejido. Así es, así es. Bueno, pues quienes quieran conocer un poco más sobre Ana, cuéntales cómo te pueden contactar, en dónde te pueden ubicar. Gracias. Bueno, pues en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, AM Constain. Ujú. Ahí estoy todo el tiempo publicando como mis novedades, las cosas que estoy haciendo, comunicando ocurrencias que tengo. También hay una página que es www.eradelser.com. Ahí también hay como un link a todas mis páginas y todas las cosas que me voy inventando. Muchas Bueno, gracias nuevamente, Ana, por tu tiempo y por tu sabiduría. bueno, gracias a ti.